Bueno, ahora sí iniciamos a grabar. Voy a iniciar, muchachos, por la primera guía, esa que ustedes ven aquí al fondo. Se podrán dar cuenta que todo ese tiempo hemos estado utilizando la voz pasiva. La voz pasiva, ese ha sido el tema, y lo que resta de tiempo seguiremos trabajando la voz pasiva. Quien trabaja la voz pasiva, déjenme decirles que va a manejar perfectamente la gramática en inglés. Debido a que si usted utiliza la voz pasiva, pues va también a utilizar la voz activa. Eso quiere decir que va a utilizar el 100% de los tiempos verbales que existen en inglés. Entonces, se podrán dar cuenta que del lado izquierdo de ustedes está la columna de los tiempos verbales en presente simple, esa que está aquí subrayada, y del lado derecho está la del pasado simple. Ese ejercicio que buscaba realizar o hacer, convertir, aquí lo está, convertir las oraciones a pasivo. A pasivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar en el número 1? Bueno, en todos. Tenemos que primero identificar en las oraciones el objeto. Si este objeto es plural o singular. Entonces tenemos el primer ejemplo. Voy a hacer estos dos primeros ejemplos, los voy a escribir, ¿vale? Para que tengan una guía, una ilustración de cómo son el resto de ejercicios y para que de paso ustedes revisen los trabajos que me han enviado, porque a nadie le he enviado 100% del resuelto de las actividades. Entonces la idea es que usted mismo se dé cuenta qué errores tiene y la vuelva a reenviar apenas pueda. Bien, entonces tenemos aquí que en este primer ejercicio estaban hablando aquí que ellos siembran café. Podemos notar que el café, la palabra café, está en singular. Este café va a pasar en forma pasiva, va a pasar a primer lugar. Va a ser la parte principal de la oración en voz pasiva. ¿Qué hay que también mirar? Que el verbo, el tiempo del verbo, pues ya se podrán dar cuenta que toda esta columna está en presente simple, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la oración en voz pasiva va a permanecer en el mismo tiempo verbal, en presente. ¿Cómo formamos la voz pasiva? La voz pasiva siempre se va a formar por un to be más un participio pasado, ¿cierto? Voz pasiva más un participio pasado. Si alguien me está escribiendo por ahí por el chat, si gusta puede activar el micrófono y me puede ir haciendo preguntas. No me queda difícil estar mirando el chat y al mismo tiempo estar aquí explicando. Bien, entonces, como les decía, la voz pasiva la formamos con el verbo to be y el participio pasado de los verbos. Entonces, este to be pues se va a utilizar dependiendo del tiempo que usted requiera. En estos momentos, la oración que vamos a realizar, esta número 1, requiere que el verbo to be esté en voz pasiva, pero en su tiempo presente simple. Entonces, yo voy a borrar aquí esta parte y voy a escribirles a ustedes cómo queda esta oración. Entonces, les había mencionado que café va a ubicarse en la parte principal de la oración. Entonces va a quedar, yo puedo colocar aquí de coffee o coffee, cualquiera de las dos está bien, cualquiera dos formas de coffee o coffee directamente. Entonces, como es singular, debo utilizar el is. ¿Por qué utilizo is? Porque estamos utilizando el presente simple del verbo to be en voz pasiva. Bien, entonces, el café es. El siguiente tiene que ser participio pasado y como estamos utilizando el verbo, crecer, que también es sembrar, se puede utilizar para sembrar, entonces este grow va a utilizarse de esa manera, grown, es decir, en participio pasado. ¿Cómo va quedando la oración? El café es sembrado por
ellos. Muchos me escribieron así, by day. Muchos me escribieron así, by day. Entonces, este by day yo no puedo utilizarlo, sino que debo de colocar by then, ¿cierto? Entonces, el resto, el complemento, Brasil. Este Brasil, hay personas que escribieron Brasil al inicio de la oración y hay otras que la colocaron por acá, en el centro o al final. Permíteme decirle que cualquier lugar que usted utilizó la palabra en Brasil le quedó bien. Obvias razones no va a colocar en esto, en Brasil café. No puede, ¿cierto? O dijo en Brasil el café es sembrado por ellos, o el café es sembrado en Brasil por ellos, o como esta, la última que yo acabo de colocar, el café es sembrado por ellos en Brasil. ¿Listo? Ya saben, como está en singular, debo utilizar aquí el is. Vale, esa es la primera oración. En la segunda oración, Jessica, ¿tiene algo que aportar? Porque sabe que utiliza el lapicito, me está rayando. Bien. En la segunda oración, identifica... No, profe, disculpe. Tranquila, no te preocupes, no te preocupes. Pensaba que me tenías una pregunta. Me pueden hacer preguntas también subrayando la pregunta que tengan, ¿ven? Subrayen lo que quieran. Entonces aquí, en la segunda oración, paciente es el objeto. El objeto. Entonces, ¿qué acontece? Que como está en plural, ya no voy a utilizar el is, así como lo utilicé acá para café, sino que debo utilizar el to be para los plurales. ¿Cómo así? Es decir, el are. Voy a escribir la oración para que no se rinda el tiempo porque me falta mucho aquí en ese espacio. Vale. Entonces, pacientes, yo puedo utilizar the patients o patients directamente, cualquiera de las dos está bien. The patients are. Los pacientes son, exactamente, examinados. Profe, ¿por qué colocó de? Porque el verbo examinar es un verbo regular y le agrego de. Termina en e, pues simplemente le agrego de. Todos los regulares se les agregan ed. Bueno, entonces, como ya tengo allí los pacientes are, el to be, examine, que es el participio pasado, pues ya el resto es el complemento. Lo mismo que la anterior, no voy a escribir by he, no se puede, porque es un pronombre personal, debes de utilizar los pronombres de objeto, es decir, by him. Entonces los pacientes son examinados por él on the second floor, y bueno, el resto de complemento, on the second floor, y otra parte que falta. ¿Listo? Eso es. ¿Vale? Entonces, ahí está la número 1 y está la número 2. ¿Vale? Tomen pantallazo porque voy a empezar a hacer otro ejercicio y ya prácticamente vamos a salir de este punto. Voy a borrar todo. Bien. Como les decía entonces, los singulares se van a trabajar con el is y los plurales vamos a trabajar con are. Permíteme una solicitud, Carlos Cano. Bien. Entonces, la primera, como es singular, voy a utilizar el is. La segunda, como es el plural, voy a utilizar are. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Para que me rinda, no voy a clicar en todos is, are, sino que cuando encuentre is va a ser una X y cuando encuentre are va a ser un chulito. ¿Listo? Bueno, entonces aquí esta primera, bueno, vamos a borrar esto aquí que está acá. Entonces esta va con is, esta va con are. El siguiente es singular, va con is. El siguiente también es singular, va con is. El siguiente, miren aquí tiene una S, va con plural, ya te doy respuesta al Norexi. Entonces, chulito va con are. Almuerzo va con is. Y los computadores, plural, va con are. Norexi, ¿cuál es su pregunta? Por favor, puedes activar tu micrófono.
Profesor, que el verbo que vino haciendo del, de, bueno, de, por ejemplo, ¿cómo digo yo? De En- nuestro nombre, sino de popular. Señálame dónde tiene la pregunta. Señálame en qué punto tiene la pregunta y te colaboro porque no te alcanzo a entender. O sea, lo que yo estoy diciendo es que para uno colocar el verbo en, en, Participio atacar pasado. Participio a pasado. voz pasiva. Bueno, los verbos, recuerda que hay una lista de verbos que yo inclusive les estaba dando todas las clases. ¿Se acuerdan los 10 verbos que yo les estaba dando todas las clases? Ese es participio pasado. Más bien, bueno, eso es una lista de verbos irregulares. ¿Qué pasa? Debes de buscar en la última hilera que es participio pasado. Si entre los verbos que yo te di no está, por ejemplo, sembrar, grow, pues vas a buscarlo en un diccionario. Incluso en internet puedes encontrar la lista toda que existe de verbos irregulares en inglés. ¿Qué vas a hacer entonces? Lo único que debes identificar es lo que estoy explicando. Si el objeto está en singular, pues si está en singular y estamos utilizando el presente simple, pues va con is. Utilizas el participio pasado del verbo, que en su momento es grow, y ya el resto es el complemento. ¿Vale? Entonces aquí en el número 2, es que pacientes es plural, entonces no va con is, sino con are, y el participio pasado de este verbo. Acá en la tercera, el animal, como es singular, va con is y se coloca el participio pasado del verbo feed. ¿Ya? Así para el resto. Te voy a explicar en la 4. El periódico es entregado por ellos, porque aquí quiere decir ellos entregan el periódico en la mañana. Esto para pasivo, ¿cómo queda? El periódico es entregado por ellos en la mañana. Es eso, saber si el objeto es singular o plural y utilizar el participio pasado del verbo. Eso es. Obviamente reconociendo que tiempo verbal es. Nuevamente le repito, todas esas están en presente simple. Entonces la oración que vas a convertir, que vas a sacar allí, tiene que quedar en, en presente, igual, pero en voz pasiva. ¿Vale? No sé si me entendiste. Sí, profe, lo entendí. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Nadie más? No, no, no. Bueno, excelente. Vale, aquí ya había aceptado, no sé si alcanzó a entrar Andrea Cuenza, me pareció. Bueno, Carlos Cano acabó de entrar. Juliana, bueno, no ha podido entrar. Ya me ha enviado 4 veces la invitación a Andrea Cuenza. Tiene dificultad. Bueno, vayan por favor anotando y escribiendo o grabando la clase. Bien, pasado simple. Es sencillo, es fácil. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que estamos haciendo en la anterior. Hay que encontrar si la oración, el objeto, si el objeto está en singular o plural. Y pues como ya estamos utilizando el pasado, pues no va a ir con is y con are, sino que el verbo to be va a cambiar. El was lo vamos a utilizar para los singulares. Este se utiliza para los singulares. Permítanme que le coloque una singulares. Y el where lo vamos a utilizar para los plurales. ¿Listo? Entonces, para que nos acordemos. Entonces, aquí dice, él encontró el niño en el parque. ¿Qué vamos a hacer? El niño pasa a ser parte principal de la oración y como está en singular, voy a utilizar el was. Antes de continuar, por favor, cada 40 minutos se va a cerrar la clase y volvemos a ingresar nuevamente. ¿Listo? Eso va a ser normal porque la aplicación no me deja sino trabajar solamente 40 minutos. ¿Listo? Entonces, cada 40 minutos vamos a tener la necesidad de estar ingresando. 3 veces vamos a hacer. Bien. Entonces, como le explicaba, aquí el niño está en singular. A igual que acá ese café que es singular, lo vamos a utilizar con pasado que es was, ¿cierto? Entonces lo mismo, si es con was, va con aquí una X. La siguiente, las gafas, como es plural, va a ser con were. Entonces ya saben, esta X hace referencia a was y ese chulito hace referencia al were. Entonces, esta con was y esta con was. La número con were, perdón.
La número 3, el ratón, singular, va con was. The furniture va con was. El vestido va con was. Mary va con was. Y el museo va con was. Tomen por favor pantallazo o escriban para que pueda pasar a la siguiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, levante la mano o active su micrófono. Yo quiero hacer una pregunta, profe, con esto. Digamos, si yo estoy conectada en el celular, ¿cómo puedo grabar la reunión? Bueno, es que no la he utilizado yo, la plataforma son como estudiante o como invitado, yo no la he utilizado. Yo como profesor la puedo grabar. Eso es. Yo como profesor la puedo grabar. Hay una aplicación, ya nos queda como difícil, complicado de que puedas descargarla a esta altura, ¿cierto? Porque en el celular también hay una aplicación que se puede descargar que se llama Recorder. Se escribe Recorder se pronuncia, y te puede ayudar a estar grabando esa clase. Pero bueno, cualquier cosa, esa clase se está grabando. Más adelante me avisas y yo te puedo estar compartiendo la clase. Pero cabe la posibilidad de que pueda estar perdiendo el video. No sé por qué, pero aquí en el computador me está borrando videos. De las clases que he hecho esta semana, he perdido como 4 videos de las clases. Eso es. Pero si puedes ir tomando pantallazo, vas tomando pantallazo. Hágale con los pantallazos y ya después pienso yo que te vas acordando. Pensaría yo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, profe, gracias. No, ninguna otra pregunta. Aunque en la misma plataforma, creo que hay una opción que dice más. Ahí como que le permite a ustedes grabar. Me parece que como usuario le permite grabar. Bueno, yo voy a borrar aquí todo. Están saliendo, bueno, ya estábamos 18 estudiantes, apenas quedamos 15. Bueno, voy a bajar. Vamos a hacer entonces ahora las negativas. Las negativas que son muy sencillas. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Pero lo que va a cambiar es que son negativas. Eso es, sencillo, son negativas. Mientras que en la anterior utilizábamos solamente el is para las singulares o el are para las plurales. Bueno, hablando de presente. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar is not. O, si es plural, are not. ¿Cierto? Nada más. Entonces ya sabemos, la X va para la is y el chulito va para are. Entonces, la primera, tenemos aquí dinero. Él no gasta dinero en revistas. Entonces, como es singular, va con is not. Is not. La segunda, almuerzo, is not. Es decir, para que me entiendan, el dinero no es gastado. Aquí, el participio pasado de ese verbo. El dinero no es gastado por él en revistas. ¿Vale? La 2. El almuerzo no es hecho, participio pasado del verbo make, made, que aparece inclusive hasta en nuestros zapatos, made in China, made. Entonces el almuerzo no es hecho por mí, ojo, no se va a escribir por yo, sino by me, M-E, by me. ¿Listo? Siguiente. Salarios, como es plural, va con are not, chulito. Francés, singular, va is not. Monedas, va con are not. Relojes, va con are not. Español, va con is not. ¿Vale? Esto es lo que concierne a negativa en presente simple. Del otro lado, que es también prácticamente lo mismo, pero no va a ser con is o con are, sino con was y con were. Tomates, como está en plural, va a ser con were, pero va a ser were not. Aviones, were not. La canción, was not. El libro, was not. Otra vez se repite el libro, was not. La puerta de atrás, was not. Y fotógrafos,
sería con were not. Entonces, por favor, tómenle pantallazo o escriban. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no entendió, me dice para escribirle alguna oración. Por favor. ¿Todo claro? ¿Puedo pasar? Alguien que active el micrófono y me diga si sí quedó claro. Si puedo pasar. Hola, hola. Sí, profe, sí, claro. Bueno, excelente. Voy para la siguiente entonces. Ahora vamos a ver para las preguntas. Perdón. Vamos a aumentar aquí un poquito porque ese de preguntas para que se vea. ¿Qué había que realizar aquí? Tenemos aquí unas respuestas, ¿cierto? Y de por sí están subrayados la información que usted debe de buscar a través de la pregunta. Entonces, como tenemos un nombre de una persona, vamos a utilizar el WH question, que es quién, ¿cierto? Entonces sería who, y ordeno la oración. Entonces yo no puedo colocar en la oración, no puedo colocar Mark, porque obvias razones estaría dando la respuesta de la pregunta. Entonces ahí debo de preguntar es quién, por quién era conducido el carro, por quién era conducido el carro. Entonces recuerden que la palabra por se coloca al final, es decir, by se coloca al final. Entonces, tenemos aquí who was the car driven by. Ahí quedó. ¿Por quién? By, por quién fue o era el carro conducido. Driving puede significar conducir, manejar, que es lo mismo. ¿Vale? En la siguiente, el avión era elevado sobre el aeródromo. Entonces aquí tenemos en la siguiente, ¿qué está buscando? ¿Qué información está buscando? ¿Dónde fue elevado el avión? ¿Cierto? Entonces vamos a utilizar el WH question, que es where. Where was the plane flown? Entonces, ¿dónde fue elevado el avión? Entonces, sobre el aeródromo. Por favor, dentro de casi menos de un minuto se va a cerrar la clase. Volvemos a ingresar todos. Por favor, ya saben. Estén atentos para que ingresen nuevamente. En la número 3. Bueno, no alcanzó a hacer la número 3. Ya prácticamente se va a cerrar la sesión. Y apenas si regresemos, vamos a hacer la número 3. Quedamos pendientes para la número 3. Quedan 30 segundos. Ingresen por favor nuevamente. Bien, nuevamente nos vamos conectando. Vamos a esperar que el resto de compañeros termine de enviar la solicitud y nos vamos uniendo nuevamente. Ya nos quedan faltando 6 compañeros, ya casi. Vamos a darle un minutico. Bien, vamos a continuar entonces. Un
poco a poco voy dándole a aceptar la invitación. Bien, entonces quedamos pendiente en el ejercicio número 3. Entonces, en el ejercicio número 3 está subrayado la palabra 2 botellas, 2 bottles. Entonces, aquí lo vemos, está subrayado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar o preguntar más bien? Saber cuántas botellas, ¿cierto? Entonces ya sabemos que para hablar de cuántos tenemos a how much, y para cuántos es how many. Entonces tenemos aquí how many bottles, cuántas botellas, cuántas botellas de gaseosa Coke son tomadas por él. Así de sencillo queda. ¿Cuántas botellas son tomadas por él? By him. Listo. Aceptamos al resto de compañeros que están enviando invitación. Bien. Entonces, la número 4 y la número 5, si se podrán dar cuenta, aparece un no y aparece un sí. Un no y un sí, ¿cierto? Entonces, no va a ser igual a las 3 primeras oraciones porque estas oraciones, estas preguntas tienen que hacer con WH. Estas que están acá abajo son con preguntas de sí y no respuesta. ¿Vale? El WH no lo vamos a mirar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos ahí el verbo y ese verbo va a ubicarse en el primer lugar de la oración para convertirse en pregunta. ¿Vale? Entonces, miremos a ver. Está hablando de que las flores no son tomadas o agarradas por las secretarias. Entonces, sería are flowers picked, también puedo pronunciar, by secretaries. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos la pregunta. ¿Vale? ¿Cuál es la respuesta? Pues no, ahí está la respuesta. La última, me está hablando de Material Girl. Material Girl es una canción, entonces dice que si la canción fue cantada por Madonna, ¿cierto? Entonces tengo aquí was Material Girl entre comillas, como corresponde, Material Song, cantada by Madonna. Entonces, ahí está resuelta toda la guía número 1. Toda la guía número 1 está resuelta. Entonces, si usted tiene o tuvo errores en la guía número 1, por favor, usted mismo autocorríjase y reenvíe, ¿vale? Reenvíe, esa es la idea, que usted reenvíe los errores las correcciones de las actividades que ya hizo. Si es la altura y no ha enviado ni el primer trabajo, pues por favor hágalo, póngase al día. La idea es que envíe todo y tampoco pues queremos que usted tenga necesidad de repetir el 10º, ¿cierto? Queremos pues que pase, al contrario, que pasemos todos a 11, recordando que pues no sabemos si de aquí al otro año iniciemos normalmente con presencialidad o si nos toca seguir con virtualidad. Bueno, entonces ahí acabamos la número 1. ¿Hay preguntas de la guía número 1? ¿Alguien tiene preguntas, por favor? ¿O continúo? ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí. Listo, bien, excelente. Entonces voy a pasar a la siguiente actividad, siguiente guía, que es la que concierne a la que hicimos. A la que dejamos para el mes de
prácticamente mayo. ¿Qué debíamos de realizar aquí en esta guía? Si se podrán dar cuenta, teníamos que escribir en primera medida 8 oraciones que están en activa y debíamos convertirlas en voz pasiva. Entonces, tenemos aquí, primer texto, bueno, el del ejemplo. Voy a primero hablar del ejemplo. Se podrán dar cuenta que aquí dice el presidente inició, began, pasado, inició la cuarentena. Entonces, ¿cómo debía quedar la voz pasiva? Pues el objeto que es la cuarentena, como es singular, utilizo was. Miren acá, was. Y el participio pasado de iniciar, que es begun, ¿vale? Y el resto ya sería el complemento. Aquí me dirá, profe, ¿por qué colocó duque? Bueno, se me fue la palabra duque, o más bien se me olvidó anexarlo aquí al inicio, ¿vale? Bien. Tenemos entonces aquí, en primera medida, el ejercicio primero. Habla de muchas películas, como está utilizando muchas películas y está haciendo referencia a que la oración está en presente simple, porque ellos hacen muchas películas en Arauca, eso es presente simple. Entonces, vamos a utilizar el objeto, todo esto, many movies, muchas películas. Son, are, hechas, made, ¿dónde? En Arauca. En Arauca, por ellos. Muchas películas son hechas en Arauca por ellos. Si usted utilizó esta palabra en Arauca aquí al inicio, antes de many aquí, o si no al final, después de esta palabra then, les queda correcto. No importa el orden de en Arauca, lo importante es esta fórmula. Are made, many movies are made. Esta estructura es la más importante. Entonces, si encuentran aquí un complemento de lugar, pues no hay problema el puesto donde lo ubique usted. Bien, en el número 2 me está hablando. Profe, Sí, cuéntame. yo no hice aclaración de sí, muchas películas en Arauca son hechas por ellos. ¿Sería no? Pues sí, no, está bien, está bien. Pues usted utilizó la ArtMate, aunque pues, suena inclusive hasta feito, ¿sí ve? Muchas películas en Arauca son hechas. Suena mejor en Arauca, muchas películas son hechas, o muchas películas son hechas en Arauca, o por finalizar, muchas películas son hechas por ellos en Arauca, ¿vale? Pero no hay problema. Déjalo así. Si el error de esa guía, si el error de esa guía solamente fue esa, no hay necesidad que me vuelvas a reenviar. No hay necesidad. Si solamente se fue el error. Si ves que de aquí en adelante hay más errores, entonces revisa nuevamente y reenvía. ¿Listo? Bueno, entonces a la actividad número 2. La actividad número 2 menciona de una presentación, pero aquí vamos a utilizar un tema que tal vez en la guía anterior no utilizamos y se llama futuro. Aquí está, futuro. Entonces, ¿pero qué tipo de futuro es? Futuro simple, ¿vale? Les coloqué un punto, una actividad, no recuerdo si fue la guía número, la de agosto creo que fue, había que utilizar, o más bien, indicar qué tiempo verbal era. En una de esas, muchos de ustedes colocaron futuro, pero yo no sé qué futuro es. Si es futuro simple, si es futuro continuo, perfecto, perfecto continuo. Entonces, siempre hay que analizar qué tiempo verbal es. Si yo ya identifiqué aquí que es futuro simple, mire, futuro simple porque tiene el will y el verbo, entonces procedo a realizar. Entonces, la oración queda de la siguiente forma. Entonces, como está hablando de una presentación, a presentation será, will be, será dada, bueno, en inglés se dice será dada y nosotros en español decimos será hecha. Bueno, will be given por, yo aquí puedo utilizar by then. Si usted colocó by the students o by then, cualquiera de las anteriores está correcto. ¿Listo?
by them o by the students puede utilizarlo. Entonces, una presentación será dada por los estudiantes mañana. Profe, el tomorrow lo coloqué aquí al inicio, no hay problema. Profe, el tomorrow lo coloqué en el centro, no hay problema. Cualquiera le queda correcta. ¿Listo? Bien. Para la número 3, me está utilizando otro tiempo verbal nuevo, que inclusive nosotros, eso fue el último tiempo que nosotros trabajamos, uno de los tiempos últimos que trabajamos antes de salir e iniciar a la cuarentena. Está utilizando el presente perfecto. Mírenlo acá, el has y el participio pasado. Entonces vamos a hacerlo de una para que nos rinda. Ahí está hablando de mi carro, que es el objeto. My car my car has been, ha sido robado por alguien, no sabemos quién es ese alguien. ¿Listo? By someone. Si alguien colocó by him o colocó by her, pues no le quedó incorrecto porque no sabemos quién es ese alguien. No sabemos. ¿Listo? Bien. Pasemos a la número 4. Bueno, me toca aquí borrar. Tomen pantallazo, por favor, porque voy a pasar a la número 4 y 5. Bien. A la número 4 y 5. Bien, la 4 me está hablando de la revista, de magazine. De magazine. Y pues ya he identificado que me habla de un presente simple. Entonces, como es singular, se va a utilizar el is. The magazine is received, participio pasado, por by us. Ojo, aquí en esta, yo no sé por qué muchos utilizaron el we, by we. Nunca vas a utilizar los pronombres personales, ese pronombre objeto, by us. La revista es recibida por nosotros todos los días, every day. Every day. La número 5. Aquí tengo ya otro, si se podrán dar cuenta, otro ejemplo del presente perfecto, pero está en plural, está hablando de los niños. Miren que acá está hablando de alguien, pero este ejemplo del número 3 está utilizando el has porque pues son one, es tercera persona. Y aquí pues ya no es tercera persona, sino que es plural. ¿Qué vamos a hacer aquí? Arriba quedó my car has. Aquí apples va a seguir utilizando, como es plural, apples, va a utilizar have. Bien, entonces procedo a hacer. Queda entonces the apples have been eaten, comidos, por los niños. Yo voy a colocar by them. By the children o by them están bien. ¿Listo? Entonces esa es la 4 y esa es la 5. Dairon, ¿tienes alguna pregunta? Bien. No, profe, fue que me equivoqué. No. No me preocupe, tranquilo. No me preocupe. Bien, pasamos entonces a la número 6. Voy a proceder a borrar, por favor, tomen pantallazo. Bien. Ya casi vamos a acabar esta guía. Bueno, la número 6, se podrán dar cuenta del will, apenas vean el will indica futuro, pero ese es futuro simple. Entonces dice que las renovaciones están en plural, de renovation, will be, serán completadas, participio pasado del verbo regular complete, y por nosotros, by us, next week. Next week pudieron haber utilizado al inicio, al centro o al final de la oración, no hay problema. La siguiente, la número 7, creo que esa 7 fue una de las que más se confundieron, pero bueno, ¿cuál es el objeto? Aquí está el objeto aquí está, es este, as, ¿ya? Bien,
Entonces, procedemos a escribir ese as es el mismo nosotros. Entonces, nosotros, y pues se está utilizando el presente simple. Entonces, nosotros va con are, ¿cierto? Nosotros somos pagados por ellos cada viernes. Cada viernes nosotros somos pagados. La número 8, son pocos las preguntas que se utilizan con la voz pasiva, o más bien las pocas oraciones en voz pasivas en interrogativa que yo les coloqué. Entonces aquí está sencillo, debe identificar entonces el objeto, está hablando de su nuevo sofá. Entonces, como es su nuevo sofá y está el did me indica que el tiempo es pasado. Entonces va a quedar con was para voz pasiva. Was your new sofa delivered by then. Entonces, ¿qué dice en español? Fue su nuevo sofá entregado por ellos. Así de sencillo. Bien, acabamos los 8 primeros ejercicios. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿O puedo continuar? Profe, Sí. yo me equivoqué en una. ¿La puedo verificar y se la envío? En una solamente. ¿Cuál? ¿Cuál exactamente te equivocaste? En la 4. En la 4. Permíteme, ya subo. La 4, a ver, la 4 me habla de la revista. No, ¿qué escribiste? ¿Qué hiciste? Escribí al revés, pues, no lo escribí. Porque me puse a ver cómo usted lo hizo ahí y está malo, pues, no está lo que... Vale. Lo escribí malo. Si tienes una sola oración, pues sé que eres consciente de que cometiste el error. La idea es que los ejercicios de aquí en adelante no cometas más errores. Pero si solamente cometiste un solo error. Vamos a ver el otro Sí, ejercicio. ese nada más. Listo, vamos a ver el otro ejercicio que es subrayar. Si ves que cometiste también más errores, entonces ahí sí procedes a reenviar. ¿Bien? Entonces, en este ejercicio, si no estoy mal, hay 9 oraciones para subrayar. Si no estoy mal, 8 o 9. No recuerdo. Bien, vamos a ver entonces, a proceder a mirar. Lo que había que hacer era subrayar y resaltar, ¿cierto? Bien, vamos a utilizar aquí este cuadrito. Y vamos a utilizar el mismo color. Bueno, naranjado utilicemos. Bien. Ustedes recuerden siempre, verbo to be y participio pasado. Si en una oración vemos verbo to be y participio pasado, esa oración es voz pasiva. Entonces aquí tenemos la primera que es los sospechosos fueron agarrados a la estación de policía. Aquí. ¿Vale? Esa es la primera. Profe, es que yo la coloqué hasta aquí, hasta taking. No hay problema. No hay problema. Lo importante es que encuentres el were taking, que es participio pasado. Primera. Siguiente. Profe, ¿Sí? ese punto del texto yo no lo entendí para encontrar las oraciones. Pues bueno, ya estás entendiendo. ¿Sí estás entendiendo? Más o menos. Simplemente era encontrar... encontraba el verbo to be, que es were, y el participio pasado. Taken, ajá, toda la oración, era subrayar toda la oración, así como la primera. Mira, la primera que dice, los 2 fans de fútbol fueron arrestados la noche anterior, temprano, en el estadio, ¿cierto? Esta oración toda está en voz pasiva. Eso es lo que había que hacer. Encontrarla, subrayarla y resaltarla, ¿vale? Entonces, ya encontré la primera. Vamos a seguir haciendo. Bien, aquí la segunda sería esta. Después los sospechosos fueron capturados. Aquí está, verbo to be. Aquí está, were catch, es participio pasado. Perdón, es pasado desde el verbo to be. Y el catch, que es participio pasado de agarrar. ¿Listo? Entonces, todo esto está en voz pasiva. Seguimos leyendo. El dueño, aquí está el siguiente, es también en voz pasiva. El dueño del carro fue llamado, dejamos allí. Tercera oración. Seguimos buscando más. Dice, el carro, está aquí, el carro no había sido robado. Llevamos 4.
el carro había sido tomado por su esposa. Llevamos 5. Su carro fue accidentado. 6. Una disculpa fue ofrecida a los 2 fans de fútbol. 7. El dinero no fue aceptado. No fue aceptado. 8. Y por último, los 2 fans fueron release. Eran release. ¿Listo? Entonces ahí tenemos una. Esa que saca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 oraciones. 9 oraciones tenían que tener allí. Si usted envió 20 o envió apenas 2 o envió apenas 3, entonces por favor revise nuevamente y reenvíe. Son 9 oraciones que estaban en voz pasiva. ¿Listo? Ojo, eso es lo que había que hacer. Inclusive también eso es lo que hay que hacer en la siguiente guía. Creo que es del castillo. ¿Vale? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Entendido? ¿Puedo pasar para la siguiente actividad? Sí, profe. Listo. No, profe, espere. Sí, cuéntame. Tomen pantallazo, por favor. Bien, listo. Voy a borrar. Paso a la siguiente. Cierro esa actividad. Esa es la de mayo. Ahora pasamos a la que se dejó del 22 de junio al 3 de julio. Entonces vamos a realizar qué debíamos hacer. Aquí está lo que debíamos que hacer era leer el siguiente texto, encuentre oraciones en voz pasiva, subraye y tradúzcala solamente. Tenía que subrayar y traducir la oración que encontraba en voz pasiva, ¿vale? No era todo el texto. Y tenía un ejemplo, les dejé un ejemplo ahí al finalizar. Aquí está el ejemplo, ese que está subrayado, de cómo debían de realizar, ¿vale? Vamos a ver cuántas eran. Si no soy mal, son 6. 6, 8. Bueno, vamos a ver. Permíteme, busco el lapicito. Vamos a bajar para que nos podamos ver bien el texto. Bien. Bueno, mucho. Ahí. Bien, entonces empezamos. La primera era esta, del ejemplo. No la vamos a contar porque esta es la primera que les ofrecí abajo. Bien, entonces vamos a ver cuántas oraciones tenemos aquí. Si no se mal, como les dije anteriormente, son 6. Bien, happy weeks, lovely evening. Something has been split there es la primera. Blood, sangre había sido derramada. La segunda. Debe ser removida de una vez. La tercera. ¿Quién fue asesinado por su esposo? La 4. Su cuerpo nunca ha sido encontrado. La 5. No puede ser removido. La 6. Entonces son 8 si no estoy mal.
Sí, son 6. 6, no hay más. Abajo no hay más. Entonces 6. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta oración. Puede ser. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me está hablando? Hola, ¿quién me iba a preguntar y se fue la llamada o a vos? Creo que era Carlos. ¿O no? Bueno, se le fue la voz. ¿Alguien tiene preguntas? Profe, una pregunta. ¿Sí? Digamos, en la última oración, ahí está el verbo to be, ¿y cuál sería ahí el participio pasado? ¿En cuál? En la última, la sexta. Bueno, mire, aquí está. Removed. No puede ser removido. Esto no puede ser removido. ¿Qué es lo que pasa con este? El cannot es un verbo modal, ¿vale? Pero no hay que prestar tanta atención. Como les dije, se utiliza el verbo to be y el participio pasado. Entonces no puede ser removido. No puede ser removido, ¿vale? Eso es voz pasiva. Listo. Vale. Paso entonces a la siguiente. Profe, no entendí esa parte. ¿Cuál? ¿El último ejemplo? Hola, ¿me repite la pregunta? Entendí qué es lo que, o sea, no entiendo cómo su, o sea, qué es lo que toca hacer ahí. Fácil. En la parte de arriba les mencioné, aquí en la parte de arriba, ¿qué tenían que hacer? Tenían que leer el siguiente texto y encontrar oraciones en voz pasiva, subrayarla y traducirla, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué fue lo primero que yo hice? ¿Qué es lo primero? Yo ya encontré las primeras oraciones. ¿Y qué debo de hacer después de esto? Pues abajito las escribía y las traducía al lado. Eso era, nada más, en ese primer punto. Porque después de hacer ese ejercicio vienen 5 o 6 preguntas, las que están acá abajo. Estas que están acá abajo, 5 preguntas, ¿vale? Que tenían que ustedes que responder. Y ese era el primer punto, como tal, ¿vale? Miren que aquí está la oración primera que se encontró. Les dejé, por ejemplo, se escribía y al ladito traducían ustedes, ¿vale? Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Profe, si uno tiene más palabras ahí, más de 6, no tiene nada que ver. Sí, claro, tiene mucho que ver porque entonces se trata, puedo entender que no entiende la voz pasiva, porque no hay más oraciones en voz pasiva. Ah, ok. Que confunde, estás confundiendo entonces la voz pasiva con la voz activa, ¿vale? Esa es la idea de este texto, los textos anteriores y los otros que vienen en adelante, porque aquí en adelante también les sigo colocando más testigos. La idea es que ese ejercicio que estamos haciendo, que inclusive es la respuesta, al estudiando las respuestas, es que ustedes no cometan errores y que pues aquellos que no han hecho los trabajos se pongan al día. Esa es la intención. Bien, yo voy a proceder aquí a resolver solamente la número 1 con una intención. Por ejemplo, la primera actividad dice, ¿por quién fue comprado el castillo de Canterville? ¿Quién lo compró? Ya faltan 10 minutos, en cualquier momento vamos a hacer lo mismo que es ingresar nuevamente, muchachos. Bien, entonces, ¿por quién fue comprado? Entonces, hay personas que enviaron lo siguiente, Mr. Otis. Por favor, eso no es una respuesta. No es una respuesta. Si usted escribió solamente ese, Mr. Otis, le quedó mal la respuesta. ¿Vale? Porque yo sé que si a usted le hacen una pregunta en una entrevista o en un trabajo formal, en donde le digan cuál es su profesión, entonces usted no va a decir estudiante, sino que va a decir yo soy estudiante, ¿cierto? Yo me dedico a estudiar o algo por el estilo. Aquí lo mismo. Entonces usted tiene que haber respondido de la siguiente forma.
el castillo, mire que esta es la estructura de por sí de la oración en voz pasiva de Canterbury Castle was bought. Es decir, el castillo de Canterville fue comprado por Mr. Otis. Esa era la manera que yo quería que ustedes respondieran, ¿vale? No solamente la palabra Mr. Otis. No, eso queda incorrecto. En la siguiente, ¿dónde estaba localizado? En Europa. No, por favor, completo. ¿Quién era la mujer vieja, la anciana? ¿Cómo era el nombre del fantasma? ¿Cuál era la nacionalidad de Mr. Otis? Entonces, tenían que haber respondido bien. Por ahí en la número 5 hubo personas que me enviaron de la siguiente forma. US, ¿cómo así que US? ¿Qué significa US? US es nosotros. Profe, ¿es que es Estados Unidos? No, Estados Unidos es así, USA. Pero tampoco tiene que ver, porque tiene que escribir la nacionalidad, si no soy mal es americano. Creo que Mr. Otis es americano. Pero tampoco va a responder de esa forma, sino que debe responder Mr. Otis is American. ¿Vale? Ojo con eso. Si usted me envió esas 5 preguntas, así de esa misma forma, sí tiene la necesidad de reenviar esta guía, por favor. ¿Vale? Por lo menos usted en la quinta acabó de decir que Mr. Otis, digamos, un ejemplo, es americano. Ajá. Entonces, acá en las respuestas de esas preguntas no hay que hacerlas en voz pasiva. No, mira que aquí en esa pregunta como tal, la número, ya te digo, la número 1 y 2 son las que están en voz pasiva solamente. El resto no, el resto son activas. ¿Vale? Ya. Bueno, listo. Paso entonces al siguiente punto, que me está hablando de un tigre de Malasia. Que este tigre de Malasia, ¿qué había que hacer en primera medida? Había que leer el texto y responder, responder si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Yo no lo voy a traducir el texto, porque pues por tiempo. ¿El texto de qué trataba? Es una señora, esposa de un señor, dice que salió con un cucharón de palo al momento que miró que un tigre iba a atacar al esposo. El esposo alcanzó a reaccionar, alcanzó como a dispararle de un arma, y la señora pegándole con el cucharón, el tigre salió corriendo, se fue. Dice que estaban viviendo en una zona de Malasia, que era una población, y que el tigre lo buscaron para poder llevarlo al bosque de Pecar, algo así, de Perak. Entonces, tienen las afirmaciones abajo, vamos a mirar. De paso, yo le voy a escribir cuáles son falsas, cuáles son verdaderas. Entonces, tengo aquí la primera. Que si los señores fueron en busca del tigre para asesinarlo, no, falso. El tigre casi mata al hombre, verdadera. Dice que el tigre atacó en una zona común, sí, claro, cerquita a la casa de ellos, verdadera. El man golpeó al tigre y salvó a la esposa. No, al contrario, la esposa salvó al señor. ¿Vale? No hay personas viviendo en la jungla de Perak. Esto es verdadero. When he saw the tiger, the man shot. Bueno, aquí es verdadera. Dice cuando él miró al tigre, disparó su blowpipe. Es un tipo de pistola, no sé qué será. El hombre y su esposa viven en la jungla. No, eso es falso. Ellos no viven en la jungla. Viven en una zona poblada de Malasia. Dice que su esposa estaba en la cocina cuando el tigre lo atacó. Es verdadera. Entonces, 3 falsas y 5 verdaderas. Tomen captura. Pasamos a la actividad de agosto. ¿Listo? Voy a pasar a la actividad de agosto. Si se equivocó, por favor revise. Si, profe, usted está equivocado, por favor, entonces revise y miramos. Bien. Paso a la actividad de agosto. Si nos alcanza el tiempo, vamos a mirar un poco de septiembre, que lo de septiembre es sencillísimo. Ok.
Creo que está en la página 7, si no estoy mal. Está en la 7. Sí. Bien. A ver, esto está así muy sencillo, muy simple. ¿Qué debíamos de haber realizado? Aquí en el punto número 1, si se pueden dar cuenta, teníamos unos tiempos verbales. Entonces, en ese tiempo verbal, lo que teníamos que realizar o encontrar o identificar el tiempo que me surgiría entre paréntesis, ¿verdad? Si yo veía, o yo veo más bien, en estos momentos, yo veo que el objeto está en singular, eso se lo expliqué en la guía número 1. Si el objeto está en singular y me pide que escriba en pasado, pues solamente voy a colocar el verbo to be. Es solamente el verbo to be con que vamos a jugar aquí. Entonces, ¿aquí qué va? Aquí se coloca was. Profe, ¿por qué coloca was? Porque exige el tiempo que me exige es pasado simple y el objeto está en singular. La siguiente, historias, está en plural. Verbo to be, pero en presente simple. ¿Cuál es? Ese es el señor are. Excelente. Are. Vale. La número 3, pasado simple. Esta pasado simple está en singular. ¿Cuál voy a colocar? El mismo de la primera, que es was. ¿Listo? Was. La número 5, presente simple. Facilito. Voy a utilizar aquí are. ¿Por qué voy a utilizar are? Porque está hablando de películas y presente simple. ¿Vale? El número 5, lo mismo, presente simple y plural. También voy a colocar are. ¿Listo? Entonces ya saben, acaba are. Bueno, disculpen aquí que estoy escribiendo con el mouse, es más difícil. Salen unas letras muy horribles, pero bueno. Bien, entonces tomen pantallazo. Hay personas que yo no sé por qué hicieron lo siguiente. Aquí. I play voleibol. Voleibol. Yo no sé por qué hicieron eso. No sé. O pensaría yo que no tradujeron esto que está aquí. Todo esto. Tenían que haberlo traducido. Y ahí dice, completa las oraciones, tenga en cuenta los tiempos que están entre paréntesis. Bueno, ya saben, esto no tenía que haberse hecho. Paso a la siguiente. Nos quedan minuto y medio. En cualquier momento vamos a pasar a la otra sesión. ¿Listo? Bien. Paso al siguiente. Los siguientes puntos. ¿Qué debíamos realizar en la siguiente actividad? Facilito, creo que alcanzó a hacerla. Tenía que escribir usted si era pasiva o si era activa. La primera, pasiva, miren, aquí está, verbo to be y de participio pasado, pasiva. La siguiente, activa, no hay ningún verbo to be y participio pasado. También, activa, no hay tampoco verbo to be, activa. Aquí, verbo to be y participio pasado, pasiva. Todo en pantallazo, ya se va a reiniciar nuevamente la clase, muchachos. Esa estaba muy sencilla y no sé por qué se equivocaron bastante. Bien, nos quedan como 30 segundos. En cualquier momento se reinicia la clase. Ya saben, vuelven a enviarme la solicitud para poder volver a ingresar. Bien, vamos a esperar.
Vamos a ver un minutico, ya volvemos a retomar. Profe, Sí. nada más las 5 la tengo mala. Puse Ajá. activa. Voz Ah, sí. activa. Sí, es voz Era pasiva. pasiva. Sí, porque mira Sí, que nada más esa. ahí está el where, que es el verbo to Sí. be en pasado. No lo, sí. Bueno, ya esa ya sé que esa tengo que pasar otra vez. Bien, ven, vamos a ir a esperar un ratico más y volvemos. Bueno, creo que más nadie se va a unir. Bien, entonces, aquí tengo en el siguiente punto que debía de haber realizado, perdón. Uy, qué velocidad. Tenía que reescribir las oraciones y cambiarlas de pasiva, todas están en pasiva y había que escribirlas a activa. Solamente eso, nada más. Entonces, procedo a escribir. Ahí que dice, el computador es usado por Patrick. Es usado por Patrick. Entonces, ¿qué es lo que utiliza Patrick? El computador. Entonces, en voz activa, siempre va a ubicarse o a colocarse en primer lugar el sujeto de la oración, quien realiza la acción. Entonces, en ese momento pasa a utilizarse Patrick en primer lugar. Patrick. Yo ya he identificado, previamente identificado el tiempo verbal. Puede darse cuenta aquí que aquí está el is, está en presente. Está en presente. No deben de prestar atención al participio pasado porque siempre participio pasado, como su nombre lo dice, va a estar en pasado. El importante es el verbo to be, ese que está acá. Entonces, vamos aquí a borrar y vamos a hacer nuevamente la oración. Entonces, Patrick usa. Profe, ¿por qué le colocó S? Porque es tercera persona, recuerden, presente simple. Las terceras personas va con S o ES en los verbos dependiendo su terminación. Entonces, Patrick usa el computador. Así de sencillo. Nada más tenía que realizar usted. Bien, en la siguiente. ¿Qué tiempo verbal está utilizando? Miren, aquí está el verbo to be. ¿Cuál es? Pasado. ¿Cómo debe quedar la oración? Pues en pasado. Entonces, voy a abreviar aquí a Alexander. Alexander Graham Bell. Entonces, dice que inventó, pasado, inventó, invented. ¿Qué inventó Alexander Graham Bell? El teléfono, the telephone. Telephone. ¿Listo? Eso es, Alexander Graham Bell inventó el teléfono. Listo. La número 3, aquí está el verbo to be, presente. Miren que el número 4 también es presente y el número 5 es pasado. Bien, procedemos a hacer el resto. Aquí está hablando de los niños como sujeto de oración. Los niños juegan fútbol. Profe, ¿por qué no le agrega S al verbo play? Porque está hablando de plural, niños. Entonces, los niños juegan fútbol. El número 4. El número 4 dice, el ejercicio es completado por el profesor. Entonces, sujeto de oración, el profesor completa. Aquí sí le agrego S porque está hablando en tercera persona. Completes, perdón, se me va una O de más. Completes the exercise. Le coloqué S a complete por ser tercera persona. Bien. Y por último, tenemos en pasado simple las personas, the people, eligieron, elected the president. Las personas eligieron el presidente. ¿Listo? Bien. Esa es la de cambiar de pasiva a activa.
En el punto siguiente, ¿qué debíamos de realizar? Teníamos que cambiar a pasiva o activa dependiendo en cómo estaba la oración. Entonces, yo previamente he identificado la oración. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que está en voz pasiva, así como en el de Castillo, del Castillo Canterbury apareció "It cannot be removed". Entonces aquí podemos ver al be called, ¿vale? Es parecido. Eso también es un verbo modal. Aquí este. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Cambiar a activa. ¿Cuál es el sujeto? We. Ahí sí vamos a utilizar we porque we va con verbo. Los pronombres personales van con verbo. Entonces, we must call her. Así de fácil era. Nosotros debemos llamarla. ¿Vale? Nosotros debemos llamarla. Así de fácil era. La siguiente me habla de que Jack ha instalado su nuevo computador, su nuevo software de computador, ¿vale? Su nuevo software de computador. Entonces, ¿cómo queda? De la siguiente forma. Esa está en voz activa, hay que pasarla a pasiva. His new computer software como está utilizando el presente perfecto, miren, aquí está, presente perfecto, has. Entonces, el verbo, el tiempo que se va a utilizar aquí en esta oración también va a ser lo mismo. Su nuevo computador, software de computador, ha sido instalado. Has been installed. ¿Vale? Ha sido instalado. ¿Por quién? Por Jack. Ha sido instalado por Jack. ¿Listo? Bien. En el siguiente, se van a dar cuenta que ese está también en voz pasiva. Entonces, yo debo aquí de cambiar la activa, entonces quedaría who said it. ¿Quién dijo eso? Si usted la hizo de esa forma, who said it by, también le queda correcta. Cualquiera de las dos se queda correcta. ¿Quién dijo eso? ¿O a quién, o por quién fue dicho? ¿Listo? ¿Quién lo dijo? Perdón, ¿por quién lo dijo? Bien, siguiente. Dice, la nieve cubrió las montañas. Está en activa, pase la pasiva. Queda entonces, las montañas, como está en pasado, las montañas fueron cubiertas por nieve. No, pero una pregunta. Sí, cuéntame. En la anterior, en la tercera, ¿por qué colocaste las dos preguntas? O sea, dos diferentes. Cualquiera de las dos está correcta. Cualquiera de las dos está correcta. Son dos formas de hacerla. Ah, ya, ok. Puedes utilizar cualquiera de las dos. ¿Listo? Porque yo vi que varios utilizaron esa pregunta. Eso es. ¿Listo? Ah, aquí cometí un error. No es con T, sino con D. En ese. Ojo. No es con T, sino es con D. El verbo está cambiando. Bien. Por ahí están vendiendo helado. ¿Quién gasta el helado? Bríndanos, profe. Acá están vendiendo. Desconecte el micrófono para que no nos llegue el sonido acá. Bien. Las montañas fueron cubiertas por nieve. By snow. Las montañas fueron cubiertas por nieve. ¿Listo? Bien. La siguiente me habla de que mi novia me compró un presente. Está en activa, pase la pasiva. Entonces, un presente fue, porque es pasado, fue comprado por mi novia
para mí. Este para mí, si usted lo utilizó, este to me lo utilizó antes de my girlfriend, aquí en este lado, queda correcto. ¿Listo? Entonces, un regalo fue comprado para mí, por mi novia o por mi novia para mí. Cualquiera de las dos está correcto. ¿Listo? Entonces, tómele pantallazo y pasamos a los dos últimos puntos. Y terminamos la de agosto. Te voy a robar 5 minuticos más para también de paso explicarle la de septiembre, que está muy fácil. Bueno, borro. En el siguiente punto, ¿qué debían de realizar? Estaba demasiadamente sencillo y muchas personas se confundieron. Bueno, entonces yo les solicité, escriban el tiempo de la oración, solamente el tiempo, tense. ¿Qué tiempos son las siguientes oraciones? Entonces, aquí colocaron en la primera, por ejemplo, colocaron presente. Oiga, pero ¿presente qué? Presente simple, presente continuo, presente perfecto, presente perfecto continuo. ¿Cuál de las cuatro? Sé que identificó presente, pero no sé. Eso no es presente simple. Esto es presente continuo. Profe, ¿cómo así? ¿Por qué? Mírelo, aquí está. Si ustedes pueden dar cuenta, el been está aquí. Esta oración está en voz pasiva, ¿vale? Entonces, estoy siendo mirado. Esta oración, aclaro también, aquí era otro complemento. Pero bueno, no interesa el pequeño error que yo cometí, ese es un error mío. Lo importante es que usted identificó aquí el tiempo verbal, ¿vale? Aquí el complemento de la oración era estoy siendo visto por ella. Yo iba a escribir estoy siendo visto por ella, pero cometí yo el error aquí de la película. Bien, bueno, pero entonces lo importante es que usted identifique qué tiempo era, presente continuo. En el siguiente era pasado. ¿Pero qué tiempo de pasado? Pasado simple, no era pasado continuo. Muchos me colocaron pasado continuo, no sé por qué. En este, futuro. ¿Pero qué tipo de futuro? Futuro simple. La siguiente, igual que la primera, presente continuo. Y por último, tenemos el pasado, ¿pero qué tipo de pasado? Pasado perfecto. Eso. Entonces ahí están las 5 primeras oraciones. 5 oraciones y sus tiempos verbales. ¿Vale? ¿Alguien tiene pregunta de este punto? Creo que estaba muy fácil y sencillo. Y las otras actividades que tenían que realizar, esta era hacer 5 oraciones por usted mismo, no era por internet, y estas 5 oraciones no tenían que hacerla en voz activa, sino en voz pasiva, porque ¿cuál es el tiempo que estamos utilizando? El tema que estamos trabajando, pasiva. Si usted colocó, yo soy lindo como el profesor Martín, pues esa le quedó mal, porque usted no es lindo, usted es feo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Escribir en voz pasiva, en voz pasiva. Ojo con eso. ¿Listo? Bien, entonces la siguiente. ¿Tienen dudas respecto a esta guía, por favor? ¿Me quedé solo? Hola, hola. Profe, con el último, en la última la que acabo de citar, ¿me la puede decir? Es que no entendí. ¿El de hacer 5 oraciones? Sí. Ah, claro, las 5 oraciones que tenías que realizar eran en voz pasiva. ¿Cómo así? Cualquier ejemplo en voz pasiva. Mira, aquí tienes ejemplo de voz pasiva, pero claro que no era copiar de otros, ¿no? Era hacer tus propias, de donde utilizabas el verbo to be. Eran las que yo pasado. quisiera hacer como... Hacerla tú, por ti mismo. Entonces yo pude haber hecho acá. Martín fue besado por Darly, no mentira, por ella. ¿Cierto? Martín fue besado por ella. Aquí estás utilizando la voz pasiva, ¿vale? Eso es. Pero estas 5 oraciones tenían que ser todas en voz pasiva. Y tampoco ibas a hacer que, Martín
es besado. Martín fue besado. Martín será besado. No, eran diferentes oraciones. ¿Vale? Eso es. Ah, ya, ahora sí. Bueno, vale. Listo, paso entonces a la guía número 5. 5, bueno, la de septiembre. La de la última. ¿Cómo? Sí, Bien, pasamos entonces a la 5. Por ahí se acabó de conectar, no sé si ya se pudo conectar bien. Katie Sarmiento. Katie, bueno, vi que hasta ahora te volviste a conectar, como que al parecer el señor... Sí, profe, hasta ahora me acabo de conectar, qué pena. No, no te preocupes, no te preocupes. Miré que al inicio tuviste dificultades de sonido, pero no te afanes, no te preocupes. Bien, Sí. cuando pueda, voy a ver si esa clase de hoy, que fue como la que mejor me quedó, puedo enviar a los grupos, que los titulares me compartan a los grupos, pero entonces son 3 videos que tengo que enviar, porque cada video demora 40 minutos. La clase se corta y se autograba. Vamos a ver si lo puedo enviar. Y así de esa forma, pues Katie, puedas tú mirar la clase. Bien. las voy a hacer, ¿no? Sí, yo creo Vamos que a son ver. como 40 minutos. Vamos a ver entonces la guía de septiembre. Está por aquí. Aquí está. Bien. Bien, solamente la voy a explicar. Aquí sí yo no hago nada. De aquí en adelante ustedes van a realizar todo. La intención de esas clases que hice esta semana por grado, en primera medida era que pues saludarlos y también que entendieran ya de una buena vez la voz pasiva, ¿vale? Creo yo que con esa explicación ustedes pues van a ser capaces de realizar ese taller de septiembre y lo que viene de aquí en adelante. Bien, entonces permítame, voy a utilizar aquí el lapicito. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que hay que colocar la forma correcta del verbo en pasiva en los espacios. Hay que utilizar el verbo y el tiempo dado en los paréntesis. Perdón. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En el ejemplo, diarios, recuerden, diarios, está en plural. Me dice que la oración tiene que ser en presente simple. Ya sabemos que para los plurales, si es presente simple, debo utilizar el are, pero no acaba todo allí. Está el verbo este que está aquí, el to write. En primera medida el to no lo tengo en cuenta, el que voy a trabajar es aquí el write. Tengo que convertirlo en participio pasado, queda así, aquí está. Entonces, los diarios son escritos por Peter o por Pedro, que es lo mismo, ¿cierto? Bien, entonces el número 1. Este que está aquí, lo mismo que tienen que hacer. Encuentren el tiempo y coloquen este verbo en participio pasado. Lo mismo, encuentren aquí que va, aquí pasado, colóquenlo aquí del to be y utilicen el participio pasado de este verbo. Recuerden que el to no se tiene en cuenta. Profe, es que por ahí hay un not. Profe, ¿qué hago con eso? No sé qué colocar. Pues, ¿se acuerdan de los negativos? De is not. El not se coloca después del to be. Profe, aquí hay un already. Pues ese already se coloca después del to be. O antes, perdón, del to be. ¿Vale? Eso es. El del cannot, pues aquí está otro ejemplo del cannot, que lo encontramos en el castillo de Canterbury. El ejemplo, aquí está. Entonces, todo se ha explicado y todo, pues esto se lo he explicado, ¿sí? Ahorita, hoy. La idea es que puedan hacerlo por ustedes mismos. En el siguiente ejercicio, ¿qué es lo que hay que realizar? En primera medida, tienen unos tiempos verbales, están entre paréntesis, aquí están, y tienen una flechita, tienen una flechita. ¿Qué van a realizar? Van a hacer oraciones en voz pasiva a partir de esta solicitud. Pero, ¿qué es lo que pasa? Son oraciones hechas por usted mismo. By yourself significa usted mismo, ¿vale? Oraciones que usted va a realizar y que, por favor, la número 1 no puede parecerse a la 2, ni a la 3, ni a la 4, ni a ninguna otra. Todas van a ser diferentes. Y tiene que, pues, obviamente tener en cuenta el tiempo verbal que se le está
solicitando. ¿Listo? Entonces, en el siguiente ejercicio, ¿qué es lo que usted va a realizar? Pues usted lo que va a trabajar allí es simple y llanamente las 10 oraciones que previamente ha realizado. ¿Qué va a hacer? Conviértela, porque usted las oraciones anteriores tiene que hacerlas en voz pasiva. Como están en voz pasiva y son, al igual que esos espacios, son 10 oraciones, entonces usted las va a convertir en activa. Eso es, nada más. Creo que esta guía es una de las más sencillas de las que he enviado, ¿vale? Inclusive me atrevo a decir que las que vienen de aquí en adelante son más sencillas, ¿vale? Entonces, he terminado, muchachos. Preguntas, por favor, antes de acabar. Profe, sí, tengo una pregunta. Sí. En la primera solamente tengo que rellenar el espacio en blanco, pues. Sí, claro, sí. Lo que tienes que hacer. Porque si... pero si tienes le que enviarme podemos- la oración completa. Tienes que enviarme la oración completa porque Sí. me quedo como loco si me envías, por ejemplo, si me envías writing, no, envíame completa. Me escribes completamente la oración y yo voy a entender. Profe, si le puedo mostrar aquí la primera nada más que hice, nada más la primera, Sí, para claro. ver si usted... Puedes escribir en la misma. Ya va. Epa, Daniel. Ah, ya. Ya va. Daniel, aquí no me veo yo. Profe, Sí. ya va. Yo no estoy mirando. Ay, ¿cómo hago para...? Me queda como difícil mirar. No ve, profe. No, que está lejísimo. Vamos a ver un momentico. Vamos a ver si puedo ampliar aquí la imagen tuya. A ver, me toca darle compartir tu imagen. Permíteme, ya busco tu imagen. A la orden, mami. No me deja. No. No, porque esos me llegaron, ahí están todos. Vamos a ver. Fijar el video. No me deja ampliarlo. ¿Y así? ¿Tampoco? No sé. En realidad, yo hasta ahora estoy utilizando Zoom. Yo siempre toda la vida he utilizado Skype. No sé cómo darle la opción de poder colocarlo. Solo aquí, que yo hice aquí la oración, aquí. Yo hice aquí la oración. No alcanzo a mirar. No, profe. Bueno, yo se la envío por foto entonces. Sí, mejor haz eso, ¿vale? ¿Alguien más tiene Bueno. alguna otra pregunta? Profe, yo en la tercera que es de ese mismo punto es negativa y es en futuro, entonces con lo que usted me había explicado, entonces tendríamos que colocarlo, ¿verdad? Bueno, la tercera. A ver, permítame, ya busco aquí el lapicito para subrayar si está ya. Bien, estás hablando de esta tercera, ¿cierto? ¿De esta que está acá? Sí, esa. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? Ahí está negativa y está en futuro, ¿me podría explicar ahí, digamos, el will con el no, cómo se unen para agregarlo? Muy bien, la negación va después del will. La negación va después del will. Entonces hago aquí, te escribo un ejemplo. Aquí, Martin, vuelvo con el ejemplo canción. Martin will not be kissed by Darling, por ella. Es decir, Martín no será besado por ella. ¿Cierto? Eso es. ¿Sí te dices cuenta? Aquí está el not. ¿Vale? Sí, es que tenía la duda de que si el not iba en medio del will y el be, pero... Sí, ahí está. Ven, vale, ya lo miraste dónde va. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí. Hablen ahora o callen para siempre. No, mentira. Porfa, hagan preguntas. Ese es el momento. Aprovechen que me tienen aquí en línea. Profe, entonces las preguntas las que me quedaron malas por mí me las enviamos todas. Por favor, sí. Si ustedes vieron que en una sola guía solamente tienen un solo error, no me envíen ese solo error.
Pero si ven que en la guía que me enviaron tienen más de 3, 4 errores, reenvíen para que pues, su nota quede, mejor dicho, excelente. Profe, lo que sí le voy a pedir es la primera guía la que estaba explicando primero, Sí. que esa yo la estaba buscando y yo no la tengo aquí. Vale. De pronto, allí a mí se me pidió hablar de la guía que está en Edmodo. Hay una guía Okay. que tenemos en Edmodo. Vamos a ver si me alcanzo a entrar aquí a Edmodo. Profe, Sí, cuéntame. es que la segunda guía que usted explicó es la que aparece en Edmodo. Usted había dicho que los que estuviesen en Edmodo hicieran la de Edmodo y no hicieran la del Blogger. Esa fue la misma que yo dije que fue la Sí, segunda. no, la segunda guía que está en Edmodo es la misma que está en el blog del colegio. La que es diferente. No, que está diferente. ¿Está diferente? No creo. Bueno, es que la que hay en Edmodo es la de las actividades, que son 8 actividades, y aparece actividad 1 de 8, actividad 2 de 8. Esa es la que aparece en Edmodo. Sí, pero me está hablando no de la 2, sino de la 1. Es de la 1. Entonces yo no tengo la 2. De pronto no. No, porque La que usted dice en el blogger que usted había dicho que podía hacer en Word y enviarla, esa yo tampoco la tengo. La primera que usted explicó que era por cuadritos. Permíteme, ya estoy entrando aquí a Edmodo y ya les explico rapidito y aprovecho que ustedes están aquí preguntando respecto a eso. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Bueno, entonces vamos aquí a buscar la número 1. Ya está cargando y ya miramos. Bueno, aquí está la guía. La número 1 eran 8 oraciones, no me acuerdo cuánto era que había que hacer. Sí, eran 8. Bueno, entonces aquí, fácil, ¿qué es lo que había que hacer aquí? Completar verbo to be y el participio pasado, ¿vale? Verbo to be, participio pasado. Verbo to be, participio pasado, ¿vale? Acá, verbo to be y participio pasado, ¿vale? Todas esas estaban. Esa es la primerita, no hay más, pues. Sí, Antes de eso. esa es la primera, pero que dejé en el modo, ¿sí? Pues si ustedes me enviaron esta, no hay problema porque estaban en el modo. Porque pues los que estaban en el modo, aparte de que tenían esta guía, tenían videos por mirar y otras actividades más, entonces yo no les pude tanto. Pero bueno, el modo no lo pude seguir trabajando por lo que no todo 4:16. pudo ingresar. ¿Listo? Bien. Eso era lo que 10 oraciones era lo que había que hacer, pero aparte de que ustedes tenían que hacer esas oraciones, también tenían que responder, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo fue América descubierta? Aquí va was y discovered, le agregaban ed al verbo y respondían, ¿cuándo fue América descubierta? Y el resto. ¿Listo? Profe, y lo del diario ya eso no se hace más, de cada actividad. Ya, pues ¿Ya? me queda difícil Ok. poder, en primera medida me queda difícil poder reclamarle los cuadernos. ¿Y los cuadernos no van a quitar, profe? ¿Cómo, perdón? Los cuadernos. Los cuadernos, hay muchos cuadernos, inclusive de varios estudiantes que aún están en el colegio. Por medida de bioseguridad yo nunca los entregué, ¿vale? Y allá están, porque yo con estudiantes no puedo tener contacto. Tal vez de pronto con sus papitos y todo demás, pero no puedo tener contacto con los estudiantes. ¿Vale? Esperemos a ver si al parecer, en octubre hay posibilidades que ustedes tengan clase presencial, lo que es 10º y 11. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces me despido entonces. Ha sido
Ha sido todo un gusto, una felicidad poder haber compartido con ustedes, muchachos. Créanme que los extraño, demasiado extraño poder compartir con ustedes. Aspiro nuevamente volver a encontrarme con ustedes, muchachos. Esa es la intención mía. Voy a tomar aquí una fotico de evidencia de que hicimos clase. Entonces, muchachos, feliz tarde, les deseo. Saludos, cuídense. Nos vemos en otra oportunidad. Como les dije, la intención voy a enviar el video de esa clase para que lo vuelvan a mirar si no alcanzaron a tomar pantallazo a todo, y también que sus compañeros que no pudieron estar miren y se pongan al día con las actividades. Entonces, muchachos juiciosos, que Dios los bendiga. Nos vemos entonces. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Que le vaya bien. Bueno, chao. 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 Uy, chao. Gaste, chao. ¿Y el de los helados? ¿Qué pasa con los helados? Ya se fue, no pude comprar. Ay, sí ves. Caramba. Bueno, juiciosos. Que Dios los bendiga. Bueno.